Hay una imagen que pocos recuerdan. No la de los escenarios llenos. No la de la voz que partía el aire como si el silencio le debiera algo. No la imagen de la reina del mariachi, con el vestido rojo, con los brazos abiertos, con México entero a sus pies. La imagen que pocos recuerdan es otra. Una mujer sentada frente a una cámara en sus últimos meses de vida. Con el cuerpo ya cediendo. Con los ojos todavía encendidos. Y con una claridad brutal en la voz que solo tienen las personas que ya saben que no les queda tiempo para seguir callando. En esas entrevistas finales, Rocío Dúrcal no habló como una leyenda despidiéndose. Habló como una mujer que había tragado demasiado durante demasiado tiempo. Y que finalmente había decidido escupirlo todo. Nombró a quienes la habían traicionado. Desnudó a quienes la habían usado. Dijo verdades que la industria del espectáculo en 2 continentes prefería que se fueran con ella a la tumba. Y lo hizo con esa calma helada que tienen las personas que ya no le temen a nada porque ya no tienen nada que perder. Esto no es la historia de la novia de España. No es la historia de la reina del mariachi. No es la historia de la voz que Juan Gabriel le regaló al mundo. Esta es la historia de María de los Ángeles de las Heras Ortiz. La niña pobre de Madrid que construyó una leyenda a fuerza de trabajo, disciplina y silencio. Y que antes de morir decidió que el silencio también tenía un límite. Para entender lo que reveló hay que entender primero de dónde venía. Hay que entender la herida original. Porque las palabras que salen de una persona en sus últimos días no nacen en ese momento. Vienen de mucho más atrás. Vienen de todo lo que se fue acumulando durante décadas. De todo lo que se tragó con una sonrisa cuando el micrófono estaba encendido. Y de todo lo que se lloró en silencio cuando las cámaras apagaban. 4 de julio de 1944. Madrid, España. Un país todavía herido por la guerra civil, todavía aplastado por la dictadura, todavía aprendiendo a sobrevivir con lo mínimo. En ese Madrid nace María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Una niña de familia humilde en una ciudad donde la humildad no era una virtud sino una condena. Su padre trabajaba como empleado. Su madre sostenía la casa con esa resignación silenciosa que tienen las mujeres que saben que quejarse no cambia nada. No había dinero de sobra. No había apellidos que abrieran puertas. No había nada que distinguiera a esa niña de las miles que crecían en ese mismo Madrid gris y cansado. Salvo una cosa. Una voz. Una voz que cuando salía de ese cuerpo pequeño hacía que la gente se detuviera. Que mirara. Que escuchara. Que sintiera algo que no sabía nombrar pero que reconocía como verdadero. Y en el Madrid de los años 50, una voz así no era solo un talento. Era una escalera. La única escalera que una niña sin apellido y sin dinero podía encontrar en ese país. A los 15 años ya estaba frente a las cámaras. El cine español la descubrió con la velocidad que tienen las industrias cuando encuentran algo que pueden vender. Y lo que encontraron en ella era perfecto para lo que el país necesitaba en ese momento. Una imagen. Una cara joven, limpia, inocente. Una chica que podía encarnar la España oficial de los años 60. La España que la dictadura quería mostrarle al mundo. Dulce. Decente. Sin conflictos. Sin heridas visibles. Sin nada que incomodara. La llamaron la novia de España. Y ese título que en apariencia era un halago era también, sin que ella lo supiera todavía, la primera jaula. Porque cuando una industria decide lo que eres, también decide lo que no puede ser. Y lo que Rocío Dúrcal no podía ser, según el guión que le escribieron sin preguntarle, era complicada. No podía ser oscura. No podía ser contradictoria. No podía ser real. Tenía que ser la novia. La novia de todos. De un país entero que la necesitaba perfecta para poder amarla sin sentirse amenazado. Y ella lo fue. Durante años lo fue. Con una disciplina y una entrega que el público interpretaba como naturalidad y que por dentro costaba más de lo que nadie imaginaba. Porque ser perfecta no es un estado. Es un trabajo. Un trabajo agotador, constante, sin días de descanso, sin permiso para flaquear.
Y mientras ese trabajo la hacía famosa, también iba construyendo algo que tardaría décadas en volverse visible. Una presión. Una acumulación. Una grieta que por fuera no se veía pero que por dentro nunca dejó de crecer. Llegaron las películas. Una tras otra. Llegaron los discos. Llegó la fama. Llegaron los admiradores, los contratos, las portadas, los flashes de los fotógrafos, los titulares que la convertían en símbolo de algo que ella nunca había elegido ser. Y llegó también el primer gran problema. El problema que en la España de esa época nadie nombraba pero que todos sentían. Que cuando una mujer es demasiado famosa, demasiado deseada, demasiado presente en la imaginación pública, algo en los hombres que la rodean empieza a cambiar. Deja de ser una persona. Empieza a ser una posesión. Un trofeo. Un activo que hay que administrar, controlar, aprovechar. Y la industria del espectáculo español de los años 60 era especialmente hábil para ese proceso, para tomar a una mujer joven con talento. Envolver ese talento en un nombre comercial y luego gestionar ese nombre como si la mujer que lo llevaba no tuviera opinión propia, deseos propios, límites propios. Rocío Dúrcal aprendió eso pronto. No con teorías. Con experiencia directa. Con decisiones que se tomaban sobre su carrera sin consultarla. Con contratos que se firmaban sobre sus canciones sin que ella entendiera del todo las consecuencias. Con una imagen pública que seguía construyéndose independientemente de lo que ella sintiera por dentro. Y aprendió también la respuesta que esa industria esperaba de ella ante todo eso. Silencio, gratitud. Una sonrisa. Y seguir trabajando. Pero entonces llegó México. Y todo cambió. No de inmediato. No de forma limpia. Pero cambió. Cuando Rocío Dúrcal llegó a México a finales de los años 60, no llegó buscando una revolución. Llegó buscando trabajo. Llegó siguiendo el instinto de supervivencia que tienen las personas que han aprendido desde pequeñas que las oportunidades no esperan. Lo que encontró no lo esperaba. Encontró un país que no sabía quién era la novia de España y que por eso podía verla sin las expectativas que esa etiqueta cargaba. Un país donde podía reinventarse. Donde podía buscar una versión de sí misma más cercana a lo que sentía por dentro. Y encontró algo más. Encontró al hombre que cambiaría su voz para siempre. Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez. El compositor de Ciudad Juárez que en esa época ya era un fenómeno pero que aún no había llegado a la dimensión que llegaría después. Lo que ocurrió entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel es una de las historias más extraordinarias de la música popular en español. No una historia de amor romántico. Una historia de algo más raro y más difícil de encontrar. Una alianza creativa perfecta. Una comprensión mutua tan profunda que las canciones que nacieron de ese encuentro parecían escritas desde adentro del alma de ella, no desde afuera. Juan Gabriel le dio canciones que ningún compositor español había sido capaz de escribirle. Canciones que no pedían a Rocío Dúrcal que fuera la novia de nadie. Que la dejaban ser mujer. Mujer con dolor, con rabia, con amor feroz, con pérdida, con esa hondura emocional que había estado esperando durante años detrás de la imagen perfecta que la industria le había puesto encima. Y ella le dio a esas canciones algo que Juan Gabriel no podía darle solo. La voz. Esa voz que cuando se quebraba en el momento exacto hacía que la gente en los estadios sintiera que alguien finalmente estaba diciendo en voz alta lo que ellos llevaban años callando. Juntos construyeron algo que superó a los dos por separado. Una obra que 40 años después sigue sonando como si hubiera sido grabada ayer. Pero incluso dentro de esa alianza brillante, había algo que no se veía desde afuera. La asimetría. Porque Juan Gabriel era el compositor. El que tenía las canciones. El que podía elegir a quién dárselas. Y Rocío Dúrcal, por más reina que fuera en los escenarios, dependía de esa generosidad. Dependía de que él siguiera creyendo en ella. Siguiera eligiéndola. Siguiera escribiendo para esa voz y no para otra. Y en el mundo del espectáculo, la dependencia siempre tiene un precio. No siempre se cobra de inmediato. Pero siempre se cobra. En 1968,
Rocío Dúrcal se casó con Junior José Luis Moreno, actor y cantante español, el hombre con quien compartiría el resto de su vida. Y que en muchos sentidos sería el único territorio donde Rocío Dúrcal podría bajar la guardia. El único espacio que no pertenecía a la industria. Que no tenía cámaras. Que no exigía sonrisas cuando no había ganas de sonreír. Tuvieron 3 hijos. Y en ese hogar, la mujer que México conocía como la reina del mariachi era simplemente una madre y una esposa. Con todo lo que eso significa. Con todo lo hermoso. Y con todo lo que duele. Porque construir una familia en paralelo a una carrera de esa magnitud no es una hazaña sencilla. Es una negociación constante entre lo que exige el trabajo y lo que pide la sangre. Entre los compromisos firmados hace meses y el cumpleaños del hijo que cae la misma semana. Entre el escenario que espera y la cama donde la familia necesita que estés presente. Rocío Dúrcal hizo esa negociación durante décadas. Y como ocurre siempre con esas negociaciones, hubo cosas que se perdieron en el proceso. Cosas que no se recuperan. Momentos que pasaron sin ella porque el tour no podía cancelarse. Conversaciones que no ocurrieron porque el disco tenía fecha de entrega. Una presencia que a veces era física pero no estaba del todo. Porque las personas que viven con un pie en el escenario y el otro en la casa nunca están completamente en ninguno de los dos lugares. Pero hay algo más en la historia de Rocío Dúrcal que durante décadas se habló en voz baja y que ella misma fue revelando con cuentagotas en distintas entrevistas a lo largo de los años. El tema de los celos. El tema de las envidias. El tema de los hombres y las mujeres del espectáculo que sonreían en los eventos, brindaban en las fiestas, le daban besos en las mejillas y luego, en los pasillos que no tienen cámaras. Hacían lo que siempre hace el poder cuando siente que alguien ocupa demasiado espacio. Intentar reducirlo. Rocío Dúrcal era demasiado grande para no despertar eso. Demasiado exitosa en 2 países. Demasiado querida por el público que en el mundo del espectáculo es la moneda más difícil de conseguir y más fácil de perder. Y ese éxito, en lugar de protegerla, la convirtió en blanco. Porque hay personas en la industria del entretenimiento que confunden el éxito ajeno con una amenaza propia. Que no pueden ver a alguien llegar sin empezar a calcular cuánto de ese espacio les pertenece a ellos. Que sonríen para la foto y trabajan en la sombra para complicar lo que pueden. Rocío Dúrcal los conoció. Los tuvo cerca. Los toleró durante años con esa paciencia que tienen las personas que saben que el tiempo siempre acomoda las cosas. Pero el tiempo también agota la paciencia. Y llegó un momento en que la acumulación de todo lo que había callado empezó a pesar más que el miedo a las consecuencias de hablar. La enfermedad llegó como llegan las cosas que nadie puede anticipar. Sin aviso. Sin negociación posible. En 2005, Rocío Dúrcal recibió el diagnóstico que cambió los últimos meses de su vida. Un tumor cerebral. Una sentencia que en ese momento nadie quería pronunciar con claridad pero que todos los que la rodeaban entendían perfectamente. Y que ella también entendió. Porque Rocío Dúrcal nunca fue una mujer que se engañara sobre la realidad. Ni sobre la suya propia. Hay personas que ante el diagnóstico de una enfermedad terminal se vuelven más suaves. Más generosas con el pasado. Más dispuestas a perdonar, a olvidar, a dejar ir. Y hay otras que ante la misma noticia experimentan exactamente lo contrario. Una claridad brutal. Una certeza de que si hay algo que decir, hay que decirlo ahora. Porque después no hay después. Rocío Dúrcal fue de las segundas. En las entrevistas que dio durante esos últimos meses, algo en ella había cambiado. No la voz. No la presencia. No esa forma de mirar a la cámara como si la cámara le debiera respeto. Lo que había cambiado era el filtro. El filtro que durante décadas había procesado cada palabra antes de que saliera. El filtro que evaluaba si esta frase era conveniente, si aquella verdad valía la consecuencia, si este nombre era demasiado importante para nombrarlo en público. Ese filtro había desaparecido. Y lo que quedaba era la mujer real. Sin producción. Sin imagen que proteger. Sin carrera que cuidar.
Solo María de los Ángeles de las Heras Ortiz, la niña pobre de Madrid, diciéndole al mundo lo que había visto durante 40 años desde los escenarios más grandes de 2 continentes. Habló de Julio Iglesias. De la complicada relación entre 2 artistas españoles que el mundo siempre quiso ver como aliados y que en la realidad nunca fueron exactamente eso. 2 egos enormes. 2 carreras que competían en el mismo espacio internacional. 2 figuras que el mercado latino ponía constantemente en comparación y que esa comparación, ese juego de quién vende más, quién llena más, quién dura más, había creado entre ellos una tensión que las fotos juntas en los premios no podían ocultar del todo. Rocío Dúrcal no fue cruel al hablar de esto. Fue honesta. Y la honestidad en el mundo del espectáculo a veces duele más que la crueldad porque no deja espacio para la interpretación. Habló de colegas que habían intentado perjudicarla en momentos clave de su carrera. De personas que desde posiciones de poder en la industria habían tomado decisiones que la afectaron directamente sin tener la decencia de decírselo en la cara. De figuras del medio que cuando ella no estaba en la cima hacían comentarios que llegaban de vuelta. Como siempre llegan en ese mundo pequeño donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los secretos viven exactamente el tiempo que tarda en haber alguien dispuesto a contarlos. No lo dijo con rabia. Lo dijo con esa frialdad que es peor que la rabia porque demuestra que ya no hay energía para enojarse. Solo queda el registro de los hechos. Solo quedan los nombres. Solo queda la verdad de lo que ocurrió. Y en ese registro había algo más que nombres y eventos. Había una acusación más profunda. Una que no señalaba a personas específicas sino a un sistema entero. Al sistema que durante décadas había tomado la voz de Rocío Dúrcal, la imagen de Rocío Dúrcal, el nombre de Rocío Dúrcal, y los había convertido en productos sin preguntarle siempre si era eso lo que ella quería. Sin garantizarle que los beneficios de ese producto llegarían de regreso a ella de manera justa. Sin protegerla cuando la protección habría sido más necesaria que los contratos. Esa acusación era la más importante de todas. Porque no era personal. Era estructural. Era la acusación de una mujer que había pasado 40 años dentro de una industria y que al final de su vida podía ver con claridad lo que desde adentro y con el ruido del éxito había sido más difícil de distinguir. Que la industria del espectáculo en España y en México de esa época no estaba diseñada para proteger a sus artistas. Estaba diseñada para extraerlos, para sacarles todo lo que tuvieran mientras tuvieran algo que ofrecer. Y cuando ya no lo tuvieran, reemplazarlos por la siguiente voz, la siguiente cara, el siguiente producto que el mercado estuviera dispuesto a consumir. Rocío Dúrcal había dado todo. La voz. La imagen. Los años. La salud. La presencia que le robó a su familia en los momentos donde la familia más la necesitaba. Y al final de ese camino, mirando hacia atrás desde el único lugar donde la perspectiva es completamente honesta, que es desde el borde de la vida, lo que veía no era solo la gloria. También veía el costo. Y el costo era más alto de lo que el público que la amaba podía imaginar desde afuera. Hay algo en la historia de Rocío Dúrcal que casi nunca se cuenta con la seriedad que merece. El peso de haber sido española en México. El peso de haber cruzado un océano para reinventarse y haber tenido éxito en esa reinvención de una forma tan completa que al final resultó complicado saber exactamente dónde estaba el hogar. España la había formado. México la había transformado. Y entre los 2 países había una Rocío Dúrcal que pertenecía completamente a ninguno de los 2 y a los 2 al mismo tiempo. Que en España era la que se había ido. La que había elegido México sobre Madrid. La que había adoptado el sombrero y el mariachi y los boleros rancheros como si hubiera nacido entre agaves. Y que en México era siempre la española. La que traía el acento diferente. La que de alguna manera, por más que el público la amara, nunca dejaba de ser la invitada que se quedó demasiado tiempo. Esa doble condición de no pertenecer del todo a ningún lado es una forma de soledad que muy poca gente entiende desde afuera. Porque desde afuera parece que quien tiene éxito en 2 países tiene el doble de hogar. La realidad es exactamente lo contrario. Quien triunfa en 2 países a veces no tiene ninguno. Solo tiene escenarios. Solo tiene hoteles.
Solo tiene el aplauso que dura lo que dura el concierto y luego se apaga. Y el silencio después del aplauso. Que en el caso de Rocío Dúrcal era un silencio muy particular. El silencio de una mujer que había llenado estadios y que en la habitación del hotel, cuando las luces se apagaban, seguía siendo la niña pobre de Madrid que trabajó toda la vida para no volver a tener miedo. Y que nunca dejó de tenerlo del todo. Porque el miedo no desaparece cuando llega el éxito. Se transforma. Deja de ser el miedo a no comer. Se convierte en el miedo a perder lo que ya tienes. En el miedo a que el contrato no se renueve. En el miedo a que la voz falle en el momento equivocado. En el miedo a que el público que te ama hoy decida mañana que ya no te necesita. Rocío Dúrcal cargó ese miedo durante décadas. Y como ocurre con todos los miedos que se cargan solos durante demasiado tiempo, terminó cobrando intereses. En el cuerpo. En la salud. En esa acumulación silenciosa de tensión que el organismo va registrando aunque la mente intente ignorarla. Los últimos años antes de la enfermedad habían sido difíciles. La voz que siempre había sido su certeza más absoluta empezó a mostrar señales de desgaste. Las actuaciones que antes fluían con una naturalidad que parecía sobrenatural empezaron a requerir más esfuerzo. Y el esfuerzo adicional que requería el escenario dejaba menos para todo lo demás. Para la familia. Para el descanso. Para esa vida privada que siempre había estado en segundo lugar detrás de la carrera y que ahora empezaba a reclamar lo que se le había ido negando durante tanto tiempo. Rocío Dúrcal siguió trabajando. Como había hecho siempre. Como había aprendido a hacer desde los 15 años. Como si detenerse fuera la única cosa peor que seguir aunque el cuerpo dijera que ya era suficiente. Hasta que el cuerpo dejó de pedir y empezó a exigir. El diagnóstico de 2005 fue el punto en que ya no había forma de seguir ignorando lo que el organismo llevaba años intentando comunicar. El tumor cerebral no apareció de la nada. Apareció al final de un camino largo. Un camino de décadas de trabajo sin suficiente descanso. Con una claridad que no admite excusas. Con una sentencia que por primera vez en la vida de Rocío Dúrcal no podía ser respondida con más trabajo. De tensión acumulada sin suficiente liberación. De emociones guardadas que no encontraron salida. De todo lo que se tragó con una sonrisa cuando el micrófono estaba encendido. No hay manera científica de establecer una causalidad directa entre una vida de estrés y un tumor cerebral. Pero hay algo que sí puede decirse sin exagerar. Que los cuerpos registran lo que las mentes deciden ignorar. Que la acumulación tiene un límite. Y que cuando ese límite se alcanza, el cuerpo encuentra su propia forma de anunciarlo. Con una brutalidad que no negocia, en esos últimos meses, la relación con Juan Gabriel también adquirió otra dimensión. La alianza que había transformado su carrera, que había producido algunos de los discos más importantes de la música en español, que había unido dos talentos en una forma que raramente se da dos veces en una generación. Esa alianza también tenía sus sombras. Sus no dichos. Sus roces. Sus momentos donde la admiración mutua y la dependencia creativa producían una fricción que ninguno de los dos hablaba en público pero que las personas del entorno percibían. Rocío Dúrcal había construido una parte fundamental de su legado mexicano sobre las canciones de Juan Gabriel. Y eso era una deuda artística que nunca podría pagarse completamente. No porque no hubiera dado lo suyo. Sino porque en el mundo del espectáculo, el que tiene las canciones siempre tiene la ventaja. Siempre puede recordarle al otro de dónde vinieron sus mayores éxitos. Y esa dinámica, que a veces operaba de forma silenciosa y a veces no tan silenciosa, era parte de la tensión que Rocío Dúrcal llevaba adentro. La tensión de haber sido extraordinaria. De haber dado todo. Y de saber que en la narrativa pública, el compositor siempre aparecía antes que la intérprete. Que el nombre que escribía las canciones ocupaba un espacio que el nombre que las cantaba no podía reclamar completamente. Aunque sin esa voz, sin esa entrega, sin esa capacidad de tomar una letra y convertirla en algo que le llegaba directo al pecho de millones de personas, esas canciones nunca habrían sido lo que fueron. Ese es el precio que muchas veces pagan los intérpretes. El precio de ser el vehículo.
El precio de ser la voz que le da vida a la visión de otro. Un precio que en el caso de Rocío Dúrcal había valido la pena. Pero que también dejaba una cicatriz. La cicatriz de no ser nunca completamente la autora de tu propia historia. Siempre la protagonista. Pero nunca la escritora. 25 de marzo de 2006. Torrelodones, Madrid. Rocío Dúrcal muere a los 61 años. A su lado, la familia que había construido entre giras y estudios de grabación y hoteles de paso y escenarios de 2 continentes. Afuera, un mundo del espectáculo que en las horas siguientes llenaría pantallas y portadas con homenajes, con lágrimas. Con declaraciones de amor y admiración que en algunos casos venían de las mismas personas que ella había nombrado en esas últimas entrevistas. Esa es la crueldad más perfecta de la industria. Que puede llorarte en público con la misma convicción con que te ignoró en privado. Que puede celebrarte cuando ya no estás con la misma facilidad con que te complicó la vida mientras estabas. Que convierte la muerte de un artista en un evento de relaciones públicas sin que nadie en la sala sienta la incomodidad de esa contradicción. Rocío Dúrcal lo sabía. Lo había visto suceder con otros. Lo había procesado durante décadas como parte del paisaje de su profesión. Y por eso en esos últimos meses, cuando el tumor le robaba energía pero no lucidez, eligió decir lo que tenía que decir mientras todavía podía decirlo. Antes de que la muerte la convirtiera en leyenda intocable. Antes de que el mundo del espectáculo tomara su imagen y la convirtiera en el homenaje conveniente. Antes de que nadie pudiera reescribir la historia con ella adentro sin posibilidad de contradecirla. Hay personas que mueren y su historia queda a merced de los que sobreviven. Que se convierten en lo que otros decidan que fueron. Que no pueden defender su versión de los hechos porque ya no están para hacerlo. Rocío Dúrcal no quiso ser esa persona. Y no lo fue. Lo que dijo en esos últimos meses sigue ahí. Grabado. Publicado. Inmodificable. Una voz que se negó a apagarse en silencio. Una mujer que decidió que si tenía que irse, al menos iba a irse habiendo dicho la verdad. Su verdad. No la versión que la industria habría preferido. No la versión que habría facilitado las cosas a quienes la habían complicado a ella. La verdad de María de los Ángeles de las Heras Ortiz. La niña de Madrid que a los 15 años entendió que la voz era la única herramienta que tenía. Y que la usó hasta el último momento disponible. Para cantar. Para amar. Para trabajar más de lo que el cuerpo podía soportar. Y al final, para decir lo que había callado demasiado tiempo. Porque Rocío Dúrcal no murió de un tumor cerebral. Murió de todo lo que cargó durante 40 años sin que nadie se lo pidiera. Y de todo lo que tardó demasiado en soltar. Rocío Dúrcal no murió de un tumor. Murió de todo lo que guardó para no incomodar a quienes no merecían su silencio.